bueno, es fácil y difícil a la vez presentar a Arturo en esta tercera sesión del ciclo Arquitectura y Rehabilitación 01 Acción que le hemos puesto, ¿no? a este ciclo. Es fácil por la proximidad, incluso geográfica y cuestiones de nacimiento y estas cosas. Y es difícil porque, bueno, no deja de ser una persona que tiene tantas facetas y tantas caras, por decir, tan poliédrico, por decir así, que habría que disparar en muchas direcciones, ¿no? En cualquier caso, agradecido o agradecidos, ¿no? por tenerte y porque te hayas dejado liar. Eh, Quizás no sería necesario presentarte, pero bueno, en muchas ocasiones, o en estas ocasiones, yo creo que, aunque sea mínimamente, alguna cosa hay que contar, ¿no? Hace poquito estuviste con nosotros hablando de leyes, si mal no recuerdo, ¿no? De la Ah, Ley es de verdad. Arquitectura Sí, de sí. Galicia. Y joder, en cuántas cosas andamos y qué importantes en el fondo son todas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí me gustaría decir es que esto el subtítulo que le hemos puesto de acción, yo creo que te representa muy bien, ¿no? Tú eres una persona que transmite esa idea de acción, ¿no? De estar ocupado, de hacer cosas, de afición, que decimos muchas veces también, ¿no? De generar ilusión alrededor de las cosas que ocurren. Y yo creo que eso lo transmites tú en primera persona, pero también lo transmite todas las cosas que haces, ¿no? No sé si eres hombre orquesta o si sabes tocar muchos instrumentos a la vez No. o si haces equilibrios de manera apropiada o eres acróbata, como decía Le Corbusier. No lo sé. En cualquier caso, yo creo que alrededor de todo lo que significa tu figura o tu persona, pues están ocurriendo muchas cosas y eso es bonito, da gusto observarlo. Bueno, esas actividades que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Como autor, como editor, como crítico, como comisario, como comunicador, ¿no? Ya más recientemente en esos jardines con historia en la 2, con la docencia, por ejemplo, ¿no? Docencia que, no, que comenzaba en cuestiones de composición y que ahora está en cuestiones de proyectos, esas cosas que yo creo que lo hacen a uno mejor, ¿no? Y que de alguna manera esa acumulación de cosas, casi estoy por decir que deberían ser obligatorias, ¿no? Para que nos hagamos cada vez más, más, más intensos, ¿no? Y más fuertes, por decir así. Y yo creo que es como un todo continuo, pero un todo ordenado. No hay más que ver las webs, ¿no? Que te rodean, pues está todo como ordenadito y clasificado. Esa arquitectura, Arturo Franco, Arquimento, Red Fundamentos, actividades que de alguna manera pienso yo o creo, y lo hablamos aquí en algunas ocasiones, donde aquello de intervenir en lo construido, en el patrimonio, de alguna manera es el pegamento que está ahí juntando todas esas cosas, ¿no? Está presente o se lee así. No sé si es la herencia de haber sido pensionado en la Academia de España en Roma y el peso de la historia y de lo que tenemos detrás Ahí llegué muy mayor ya. se sentía, o si tiene que ver ¿no? con las circunstancias de las vivencias personales, ¿no? De poder actuar en Matadero, en esas naves, bueno, o los enfoques de la BIAU, de la Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo, o simplemente del aprendizaje, y estoy recorriendo cosas diferentes así casi de manera aleatoria, ¿no? De lo que los mayores nos han dejado, ¿no? Y de ese librito tan chulo de que hablan los arquitectos y una escuela de Madrid donde has recopilado esas visiones de tantos otros y de alguna manera quizás ahí bueno, han salido muchas de estas cuestiones, o de toda su acumulación de obras, ¿no? Y de artículos y experiencias que pasan por la revista Rita, ¿no? Con todos esos enfoques que van sumando y acumulando día a día muchas cosas, con el precioso librito Sin Prejuicios, ¿no? Que acabas no hace tanto tiempo de presentar. En cualquier caso, muchas cosas y todas ellas, se dispare uno hacia donde dispare, todas ellas interesantes. Y en ese gran sumatorio de repensar y de tener cosas o de inventar, ¿no? Que era aquello que decía Niemeyer, ¿no? Tengo las manos atadas, pero sin embargo soy siempre capaz de generar nuevas cosas, ¿no? De inventar. Es cada proceso, cada experiencia, cada oportunidad, pues es entendida en ese sentido, ¿no? Yo creo que es muy atractivo. Y claro, de ahí salieron muchos reconocimientos y muchos méritos, ¿no? Desde los COAG
los JAE o hasta los Swiss Architectural Awards, ¿no? Hay como en pasitos uno va sumando edad, pero y les van colocando en grupos de edades, pero bueno, en todos esos pasos siempre has estado presente. Con lo cual, estamos encantadísimos de tenerte y de escuchar lo que nos quieras contar en relación a todas estas experiencias que se mire para donde se mire. Son interesantes. Y con el título tan sugerente de Arrolos, seguro que va a estar muy bien. gracias por acompañarnos, Arturo. Bueno, Enrique, mil gracias. Yo siempre me siento como en casa porque, en cierto modo, algo tiene de eso, es verdad. Cada vez que me asomo a La Coruña, eh, me resulta curioso esto de la acción, ¿no? Porque realmente yo me he empeñado constantemente en hablar de la no acción, ¿no? De, de no actuar, de tratar de intervenir lo mínimo posible, de contenerse frente a nuestros devaneos de autor, ¿no? De tratar de contener el estilo. De hecho, en la tesis doctoral se habla de la contención como un hilo conductor de esos pensamientos de los que hablabas antes en uno de esos libros. Por eso me resulta extraño lo de la acción. A mí me interesa más esa acción lenta, ¿no? En todo caso, ahí Antonio Pérez, que es un escultor que me dejó bastante marcado, ya no está con nosotros, pero es un escultor que iba encontrando cosas por el suelo, ¿no? Y tiene una fundación fantástica en Cuenca, eh, que merece la pena una visita, ¿no? De piezas encontradas en las que dejaban evidencia a la mayor parte de los artistas contemporáneos, ¿no? Con los que, digamos, compartió debate artístico en Francia y en España. Y él decía que él era un vago constante, ¿no? Que no paraba, que no paraba poco a poco de ser un vago, ¿no? O sea, de trabajar muy lentamente, ¿no? A lo mejor por ahí sí. Ahora la acción y la vorágine no tanto. Pero bueno, todo depende de cómo se cuente. Lo que sí es cierto es que yo estoy muy a gusto ya alguna vez que me habéis dado la oportunidad de llegar allí, también vosotros dos, eh, y desde el principio, porque somos casi de una misma generación, ¿no? Yo estudié en Madrid, pero enseguida al terminar me fui corriendo para allí, ¿no? Como para veros a todos vosotros y para hablar con vosotros y compartir cosas, ¿no? Y desde entonces pues nos vamos encontrando, ¿no? De vez en cuando. Eh, y es cierto que la rehabilitación está presente, ¿no? Casi todo lo que abordo, ¿no? O lo que abordamos en el estudio, porque la rehabilitación, tal y como yo la entiendo, es bueno, una intervención en lo que existe y nosotros estamos condicionados por el contexto y por el entorno. Y a mí me parece eso ya rehabilitación, sin necesidad de intervenir en el patrimonio, ¿no? No se trata de intervenir en el patrimonio, sino de relacionarte con lo que hay, con lo que existe, ¿no? Incluidas las personas, ¿no? No incluidas las personas, sino como principal objetivo de todo esto, en el último lugar, ¿no? O en el primero, las personas, que es precisamente de lo que hablaban todos estos arquitectos mm, que tuve la suerte de visitar, ¿no? Cuando ellos ya eran muy mayores, todos estos arquitectos que, que estaban en sus casas aparcados, ¿no? Y olvidados por muchos de nuestros compañeros, aquellos que pertenecían a la primera y a la segunda generación de posguerra, ¿no? Y que han ido desapareciendo poco a poco, pero que tenían una claridad a la hora de hablar increíble, ¿no? Y sobre todo, si tenían algo claro, es precisamente que lo más importante de nuestro trabajo son las personas. Yo creo que en torno a eso gira esta conversación, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy y nuestro trabajo en general, ¿no? Se puede llamar rehabilitación, se puede llamar convivencia, se puede llamar cohabitar, ¿no? En fin, voy a compartir, si os parece, aunque está abierto, ya que esto es un formato híbrido, un poco máster también, está abierto a vuestros comentarios, a vuestros cortes, a que
bueno, a que propongáis cambios de rumbo en la charla, lo que consideréis oportuno, ¿no? O a que neguéis lo que se está diciendo en la charla, que también es constructivo. Vale, perfecto. Pues entonces esta conversación o esta charla he pensado dividirla en 3 y voy a ir asumiendo riesgos a medida que avancen los bloques. El primero es una experiencia colectiva en la que participó Carlos, que no sé si sigue por ahí, pero quiero hablaros de la intervención en un lugar, ¿no? Que en el fondo también es rehabilitación, porque estuvimos trabajando sobre un lugar de Latinoamérica, una zona de viviendas informales en torno a un casco consolidado en la ciudad de Asunción, que durará más o menos media hora. Después quiero hablaros de una experiencia, digamos, íntima en el Monte Pindo, que es una casita muy pequeña, pero bueno, pues cargada de ilusión por mi parte, porque bueno, ahí creo que nos tiramos a la piscina, ¿no? Intenté asumir pues unos riesgos que bueno, que ya veremos cómo derivaron, ¿no? Que durará aproximadamente otra media hora. Y el riesgo mayor, al final, es la última media hora, leeros un pequeño cuento, que es una historia en el fondo es una historia de amor. A ver qué os parece. Está íntimamente ligada con Galicia y con la rehabilitación, y con uno de estos edificios, con esta casita del Monte Pindo, que vamos a hablar en el segundo bloque. Así que digamos que vamos a ir escalando en gradientes de intimidad a medida que nos acercamos a la lectura final. A ver qué os parece. No sé qué tal resultará esa lectura final, pero estoy muy ilusionado en ese texto. Entonces, lo primero que os quiero contar es la experiencia de la Bienal. Primero porque yo creo que ahí se concitaron muchas de las cosas que se vienen trabajando a lo largo de todos estos años en el estudio, y segundo porque fue un trabajo de muchísimos, diría yo. Y sin esos muchísimos no hubiera sido posible, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Entonces, ahora os contaré cómo nació la aventura de la Bienal y cuáles son, bueno, pues los puntos básicos que trató de transitar esa Bienal. Esto es un pequeño documental muy fragmentario, lleno de trozos que aglutinan todo lo que sucedió durante una semana, aunque la Bienal se desarrolló desde muchísimo antes y todavía hoy se sigue desarrollando. Es algo que no se puede acotar en el tiempo, ¿no? Igual que el resto de las cuestiones que abordamos en el estudio, digamos que forman parte de un proceso, ¿no? y es muy difícil acotarlas.
voy a intentar confesarme un poco, ¿no? A lo largo de este recorrido. Esta Bienal no se hubiera podido conseguir sin, sin los amigos y, por supuesto, sin las personas que empujaron de este carro. Esto venga por delante, ¿no? Bueno, no sé si sois conscientes de lo que significa, algunos sí, organizar un evento de este tipo, pero, pero bueno, es un abismo que se nos viene encima a los arquitectos que estamos acostumbrados a hacer casitas en lo alto de la montaña gallega, ¿no? En el mejor de los casos. Y poco más, ¿no? Pues, digamos, no somos arquitectos muy prolíficos, ¿no? Al decir somos me refiero a nuestro estudio, ¿no? Entonces, bueno, este encargo nos trasciende totalmente, ¿no? Porque habla de muchas cosas. Habla de, bueno, pues de una capacidad de diplomacia, de relaciones públicas, de gestión económica, de empatía, de paciencia, etcétera, una serie de cuestiones que no siempre manejamos los arquitectos, ¿no? O en principio no tenemos por qué. Entonces es un regalo maravilloso, pero en cierto modo envenenado, ¿no? Eh, Cuando, bueno, pues desde el Ministerio se nos propuso para este proyecto, la idea que tenían ellos era que se desarrollara en Cuba, ¿no? Iba a ser el quinto centenario eh, de La Habana, de Cuba, y bueno, la idea era hacerlo allí, ¿no? Porque desde el punto de vista político, pues interesaba que fuera allí, ¿no? Entonces, digamos que te entregan la encomienda. Queremos que sea en Cuba, Bienal Iberoamericana, que bueno, para los que no lo sepáis, la Bienal Iberoamericana es un conglomerado de bienales que se desarrollan en cada uno de los países latinoamericanos o de los bloques de países latinoamericanos. Centroamérica como bloque, pero después todos los grandes países tienen un curador nacional, desarrollan una selección intensa de las mejores obras, la promocionan internamente, hacen esa selección, se envía al comité internacional y luego pues se produce la selección final, la exposición, etcétera, ¿no? Es decir, eh, eh, algo lleno de ramificaciones y bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos hacer esas gestiones, ¿no? Porque claro, ahí ya en ese momento te encuentras en cierto modo solo ante el peligro, ¿no? Aunque con todo el apoyo institucional, claro que sí. Y bueno, pues os podéis imaginar lo complicado que es esa relación con Cuba, ¿no? Al final, prácticamente todos los agentes estaban interesadísimos en celebrarlo en Cuba, pero entró, digamos, en conflicto con el quinto centenario, con los eventos que se iban a desarrollar allí, con la visita de nuestro rey. Bueno, aquello fue complicadísimo, la gente estaba muy nerviosa y al final topamos con un último tapón, ¿no? Que impidió que se desarrollara. Habían ya transcurrido 12, 13, 14 meses y habíamos llegado a un callejón sin salida. Entonces, eh, esta fue la primera vez que tuvimos que cambiar de rumbo, ¿no? Igual que sucede en la arquitectura, igual que sucede bueno, pues en estas pequeñas cuestiones a las que nos enfrentamos, pues aquí también hay que cambiar de rumbo, hay que improvisar y eso forma parte del camino de la Bienal. Entonces, habíamos consumido mucho tiempo y tuvimos que decidir otro lugar. Entonces, no se puede desarrollar una Bienal de este tipo si no estás acompañado por una serie de amigos. Así de sencillo. Entonces, bueno, pues nos acordamos o recordé aquellos viajes a- a Paraguay y lo receptivos y lo bien que nos trataron aquellos arquitectos que estaban abriendo camino en Latinoamérica hace, bueno, pues 10 años, más de 10 años, ¿no? Digamos, encabezados, por supuesto, ya conocéis, por Solano Benítez, pero también un más joven entonces, José Tocubilla, que hacía las veces bueno, pues de- de acompañante Cicerone, compañero durante todo ese viaje, ¿no? Que nos fue enseñando todo lo que un paraguayo quiere enseñar al mundo, ¿no? Y con esa generosidad infinita, ¿no? Después nos fuimos cruzando en algunos otros lugares, gente tremendamente abierta y tremendamente generosa. Entonces pensé que por esa condición humana y por su calidad arquitectónica y su interés y su intensidad, podía ser una buena bienal, podía desarrollarse una buena bienal allí. Entonces llamé a José Tocubilla y le dije, José, ¿qué tal? Hombre, mira, te voy a decir una cosa.
¿qué te parece si desarrollamos la Bienal en Asunción y tú eres el coordinador de la Bienal en Paraguay? Y se quedó un poco paralizado, se quedó asustado y me dijo, pero Arturo, si yo no he organizado nada en mi vida, lo único que he organizado es el cumpleaños de mi hija y se me olvidaron los globos, ¿no? Entonces, este fue el comienzo de la Bienal, ¿no? Que es un acontecimiento importante. Lo pensó unos días y me dijo, venga, hagámoslo, ¿no? Desde luego sin esa afinidad y esa proximidad, esto no se puede hacer. Entonces, al principio teníamos claro algo, que es que no fuera igual que el resto de las bienales que nosotros conocíamos, en el sentido de que para nosotros una bienal, léase Venecia, ¿no? Es un lugar donde todos llegamos con nuestras mejores galas, extendemos nuestra cola de pavo real durante un mes, 2 meses, nos gastamos muchísimo dinero en acicalar esa cola real, esa cola del pavo, que queremos mostrar a todo el mundo. Y cuando termina todo, recogemos la cola y nos vamos a otro lado, ¿no? Nos hemos gastado muchísimo dinero y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Con un posicionamiento teórico, todo un poco urgente y un poco efímero, ¿no? Entonces, me parece que a lo mejor en otros lugares eso puede ser pertinente, pero en Latinoamérica esa actitud en principio nos parecía improcedente, ¿no? Nos parecía en cierto modo impertinente, eh, el llegar, gastarte un dinero y marcharte, ¿no? Dejando allí un solar a tu paso. Entonces, bueno, pues tratamos de plantear una bienal que aportara a la ciudad y que aportara y que el poco dinero del que pudiera disponer, ¿no? Dinero aportado por instituciones españolas, pero después por otras instituciones, pues pudiera revertir en un lugar que lo necesitara, no en un lugar que a nosotros nos apeteciera, sino en un lugar que verdaderamente lo necesitara. Entonces apareció esto, que es el barrio de la Chacarita, que es un barrio que está en la periferia del casco histórico de Asunción, digamos en los márgenes del trazado, si podemos llamarlo así, más regular de la ciudad, aunque también tiene sus matices, desciende, ¿no? Con una fuerte pendiente hacia una zona media, que es esta que estáis viendo de casas, de viviendas informales, y al fondo, abajo, una zona más llana que llega hasta el río Paraguay, que es uno de esos grandes ríos latinoamericanos convulsos y con sus correspondientes crecidas, ¿no? Entonces, cada año, ese río, cada año o cada 2 años, crece y anega toda la zona baja, ¿no? Entonces, digamos, esta es la causa de que este barrio sea un barrio que no termina de consolidarse, porque cada 2 años o cada año todo el mundo, ¿no? Toda la gente que habita la zona baja de, de, de la Chacarita tiene que recoger sus cosas rápidamente y con una suerte de nomadismo subir arriba a la zona de la estación, a la zona más consolidada de la ciudad y vivir en la calle, en unos espacios habilitados por el ayuntamiento durante una serie de meses hasta que se reduce la crecida y pueden volver a bajar. Entonces, bueno, aquí hay una serie de intereses creados entre el ayuntamiento, la gente que sube, tal, el pacto de votos, ¿no? Digamos, a favor o gracias a las ayudas recibidas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros nos situamos en el medio, en el punto de la Chacarita donde el agua no llega, pero que también se ve afectada por esas crecidas, que es esta banda de viviendas informales que veis. Entonces, aquí decidimos actuar en los espacios públicos, en las calles, en los lugares que no son viviendas o espacios privados, ¿no? Entonces, y decidimos invertir ese dinero en mejorar esos lugares en función de lo que nos pidiera la gente que vive allí, ¿no? Esos 13 curadores internacionales podían tener un papel más importante que hasta el que ahora habían tenido, que es bueno, pues realmente decidir esas obras de sus países y lanzarlas un poco a la convocatoria internacional. Nosotros pues les planteamos un órdago, que es, bueno, ¿y queréis hacer un proyecto
en Asunción por 1.000 euros. Claro, al principio te quedas un poco sorprendido, ¿no? Pero la verdad es que todos aceptaron el reto, ¿no? Por lo menos de intentarlo. Y entonces, en este momento, uno se da cuenta de algo muy importante, que más allá del dinero y más allá eh, bueno, pues del presupuesto que tengas para un evento de este tipo, hay algo mucho más importante, que es la voluntad de muchos. Y gracias a esa voluntad de muchos se consiguió poner en marcha este proyecto y terminar muchas de esas 13 intervenciones, que es las que os voy a contar ahora, ¿no? Siempre con el apoyo de la gente local y resolviendo lo que ellos pues, nos estaban pidiendo. Entonces el estilo pasaba a un segundo plano, ¿no? Ese no actuar era importante también, porque entre otras cosas no había mucho dinero. Se aprovechó el dinero que ofrecía España, se buscaron apoyos locales allí, empresas privadas, la propia administración, que pudo aportar algo en concepto de mano de obra, pertenecientes a grupos de escuelas taller, de chavales que estaban aprendiendo a construir, que se ofrecieron a trabajar, de empresas privadas que ofrecían materiales, en fin, de ayuntamientos que tenían almacenes con materiales que los ponían al servicio del proyecto. Bueno, en fin, de repente se empezó a mover esa bola, ¿no? y se consiguió hacer posible todo esto. Desde luego, la semana que duró la Bienal es una semana anecdótica dentro de todo este proceso, ¿no? Teníamos que utilizar un pretexto, pero todo esto se comenzó a desarrollar antes y continuó bastantes meses después. De hecho, algunas todavía se están trabajando. Aquí tenéis situados esos espacios públicos que en el fondo no son ni más ni menos que callejones sin salida, calles sin asfaltar, zonas que reciben demasiado sol, escombreras llenas de basura, y eran sitios que la Bienal quiso mejorar, así de sencillo, ¿no? Bueno, aquí veis el estado de la Chacarita arriba y una de las intervenciones integrada en la ciudad. Prácticamente pasa desapercibida, pero en realidad lo que plantea esta, que es la intervención de Roberto Busnelli de Buenos Aires, del curador de Buenos Aires, aunque con todo un equipo de arquitectos argentinos y todo un equipo de arquitectos locales, lo único que plantearon es un pavimento y una zona a la sombra, un umbráculo por el que pudiera crecer la vegetación y los chavales pudieran jugar ahí abajo. Hay que pensar que eso antes, esa pequeña calle, era un aparcamiento de motos, ¿no? Sin pavimentar, ¿no? Era una tierra que cada vez que llovía se embarraba y donde aparcaban las motos. Bueno, pues ahora es un lugar donde se reúne la gente del barrio, es una encrucijada, un lugar de cruce y, y bueno, pues ha mejorado ligeramente ese entorno, ¿no? Hay una serie de cuestiones que flotan aquí, ¿no? Porque también, aunque seamos fundamentalmente prácticos, alguna idea o algún concepto, digamos que deambula por ahí, ¿no? Uno de ellos es este, ¿no? Es esta lección. Esto es un perro durmiendo en la salida de la Chacarita, ya en la zona consolidada de la ciudad, eh, que ha encontrado su lugar, ¿no? A mí me gusta llamar a este perro el perro adoquín. El perro adoquín porque hace las veces de adoquín, se adapta perfectamente al lugar y como todos sabemos, los perros eligen siempre los mejores sitios para situarse. Y no pretenden transformar los lugares como hacemos muchos de los arquitectos, ¿no? O muchas de las personas que habitamos, ¿no? Sino que es el camino de la búsqueda de la oportunidad en lugar de la transformación, ¿no? O de la acción. Esta es otra idea muy sencilla, ¿no? Que flota en esta bienal y en muchas de las cosas que hacemos también, que es el indio ayoreo. Este indio, muchos también lo conoceréis eh, porque se ha hablado de él, pero a mí me interesa especialmente por la sencillez eh, del cinturón y la cantidad de cosas que nos ofrece. Es un cinturón un poco más ancho de lo normal, 6-7 centímetros, que te abraza los riñones y las rodillas. Y con esto los indios pues pasan horas sentados en el chaco, ¿no?
bueno, pues pensando en sus cosas, ¿no? Y como veis, es un cinturón que genera un ámbito interior, que genera un espacio, en el fondo, con muy poco, y que fundamentalmente trabaja atracción, ¿no? Es la atracción, es la estructura, es la tensión que es capaz bueno, pues, de envolver, de abrazar a esa persona y de generar ese microespacio. Por no hablar de las sandalias, ¿no? Que las sandalias también son otro ejercicio elemental. Bueno, pues en la Bienal de repente no me quiero liar demasiado. En la Bienal se bajó al barro a trabajar, nunca mejor dicho, ¿no? A las escombreras. Este que veis con la camiseta de Adidas y sin hombreras es Daniel Moreno, que era el curador aunque lo veis muy jovencito, no lo es tanto, y además tiene una trayectoria importante ya como arquitecto, basado en el reciclaje, en la recuperación de materiales, siempre trabaja sobre el mismo tema y además su esfuerzo constante es darle salida a esos materiales que tiene a su alrededor. Bueno, pues él junto con ese grupo que se trajo desde Ecuador, también de Francia, y con el equipo de arquitectos locales, se colocó unas bridas, unas cuerdas de escalada y bajó a una escombrera llena de basura en un barranco de la Chacarita y estuvo 2-3 semanas trabajando, sudando, con el calor que hacía tremebundo y retirando toda esta basura para que se la llevaran para poder instalar su proyecto, que consistía realmente en unos bancales eh, para tratar de sanear esa zona y, bueno, y casi en un ejercicio utópico convertir todo eso en un vergel, ¿no? Escalonado. Pero bueno, lo importante es el sanear. Y con estas piezas prefabricadas, eran todo planteamientos muy sencillos. Las piezas en L, prefabricadas, que contenían las tierras. Se sacaba el dinero eh, vendiendo hamburguesas, etcétera, bueno, con las pequeñas ayudas de empresitas privadas, los ingenieros que calculaban esto a favor del proyecto, etcétera, ¿no? Esta es la plaza que veíamos antes, donde ya no aparcan tantas motos, alguna se cuela, acostumbrada a lo que hacían antes, pero los niños ya pueden estar ahí muy bien. Ahora ha crecido muchísimo más todo esto, ¿no? Pero veis que al final es una ferralla elemental y punto. Casi como esto. Esto es el proyecto más complejo que se desarrolló en la Bienal, impulsado por el arquitecto paraguayo tremendo, que hay que seguirlo, un arquitecto que quizás hace menos ruido fuera de Paraguay, pero es extraordinario, se llama Lucas Fuster, que tiene una casita en la que vive que es una maravilla. Y bueno, aquí lo que se hizo fue recuperar este espacio que era el antiguo taller de pintura de un artista de la propia Chacarita que se llamaba Viso Colán y que ahora pues estaba ese espacio en ruinas totales y regentado por una señora que vivía en el sótano, un lugar que decidió ceder ese edificio, bueno, esas ruinas, al proyecto de la Bienal. Entonces, lo que se hizo fue convertir esto en un centro cultural para hacer exposiciones actualmente y regalárselo a la ciudad. Es decir, un espacio público. Cubierto, pero espacio público, al fin y al cabo. Entonces, como veis, se utilizó pues lo que ofrecía el ayuntamiento, lo que se iba encontrando por ahí. Por ejemplo, en este caso el ayuntamiento pues ofreció toda una torre de alta tensión que se había desmontado y la tenían en un almacén, se la ofreció a Lucas y con eso hicieron todo el refuerzo estructural, con ese hierro galvanizado, ¿no? Con esas estructuras de hierro galvanizado. Pero también cedieron las contraventanas de otro edificio demolido y así se fue construyendo este proyecto, ¿no? Hay un tema que no os he comentado que me parece fundamental de la Bienal, que es que poco a poco se fue estableciendo una distancia menor con la gente que vivía allí, ¿no? Se fue ganando confianza a medida que iban viendo que las propuestas eran a su favor, ¿no? Entonces, al hilo de estas improvisaciones o de este riesgo que hay que asumir, porque quizás la clave es el riesgo, ¿no? Bueno, pues
no sé si os podéis creer, pero una semana antes de la celebración de la Bienal, con todo el mundo, bueno, pues invitado, con la convocatoria hecha, etcétera, etcétera, no teníamos, se nos cayó el lugar donde habíamos pensado exponer las obras finalistas, ganadoras, las seleccionadas, donde la entrega de premios, pues se nos cayó y de repente una semana antes nos encontramos con ese problema, ¿no? ¿Qué sucede? Que teníamos a nuestro favor, bueno, pues la relación con todas las personas que habían estado colaborando en las obras, en la calle, en ayudando o sea, ayudando a construir. Y entonces lo que les propusimos es, o yo no sé si salió de ellos o de nosotros, pero bueno, ya la sintonía era total y les propusimos que sí podíamos, si les parecía bien, que enseñáramos las obras de la Bienal dentro de sus propias viviendas, ¿no? Dentro de sus propias casas. No como un discreto encanto de la burguesía, ni como la película de Plácido de Berlanga, de ponga usted un pobre en su mesa. O sea, no se trataba de regodearse de su situación, sino de limar las distancias, así de sencillo, ¿no? De gente que nunca había bajado a este barrio de la zona superior, fuera consciente de cómo se vivía aquí, autoridades, etcétera, el embajador que nunca había venido al barrio de la Chacarita, el embajador español. Luego no paraba de hacerse fotos, estaba encantado. Y las señoras aprovechaban pues para hablarnos de su vida, para invitarnos un poquito de tereré, ¿no? Que es el mate paraguayo, muy parecido, ¿no? Y encantadas, ¿no? Y entonces entrábamos y veíamos pues las obras premiadas, ¿no? Ahí estaba pues Toni Gironès, estaban los que recibieron los premios, ¿no? Iban pasando la productora de México, bueno, todos aquellos que ya no recuerdo, ¿no? Bastantes premiados, pero digamos las grandes arquitecturas eh, eh, de Latinoamérica, las que para el jurado habían sido las que se debían de reconocer, no las brillantes precisamente. Y allí bajó pues todo tipo de individuos, ¿no? Entre ellos, pues el director de nuestra escuela de Madrid, que viajaron también, estaba encantado de la vida. Y como os digo, pues se mostraban estas arquitecturas que en el fondo también respiraban del mismo espíritu, ¿no? Que la propia Bienal. Porque al final, esto ya lo hemos hablado con Carlos alguna vez, cuando alguien, o lo hemos escrito, cuando alguien selecciona un jurado, en cierto modo también está condicionando el resultado de ese jurado, lo sabemos todos. Y al final el jurado era muy próximo también a estos planteamientos, ¿no? Fijaros cómo bueno, pues se fueron haciendo. La foto en blanco y negro es el antes, la de color es el después, y ahí tenéis los planteamientos de cada, con un pequeña reflexión. Mirador fragmentado, plaza a la sombra. Cuestiones muy modestas, ¿no? Quizás el de abajo a la izquierda es un umbráculo con más vocación formal, casi, pero que casi desaparece, ¿no? A la derecha hay una biblioteca virtual con unos códigos QR sobre un vidrio. Perdonadme que me está entrando la carraspera. Bueno, tenemos alguno que simplemente es una pavimentación de unas escaleras, otro una mejora de las aceras. Aquí tenéis el de Dani Moreno a la izquierda, que son esos bancales. A la derecha tenéis una bajada de agua que me recuerda un poco a la escalera del agua de la Alhambra, por donde bueno, pues, se ha saneado esa esquina plaza escalera encrucijada, introduciendo un elemento de agua. A la izquierda el proyecto de Visocolán, las ruinas que nos encontramos y el proyecto que además incluía una cubrición, un espacio a la sombra. A la derecha tenéis otro proyecto que con un banco establecía un hilo conductor en toda la zona, ¿no? Un banco continuo, bueno, pues que genera una topografía. Algo, como veis, tremendamente sencillo, ¿no? Y aquí está, digamos, la fotografía del espacio principal donde se hizo en la inauguración
una exposición pues muy sencillita, muy sutil, con unos perfiles metálicos retroiluminados y sobre todo lo que veis en los paneles, que es el equipo técnico que participó, a que necesitaríamos incluir todos los vecinos, la gente participante, las escuelas taller. Vale, tenemos, digamos, tenemos muchísimas personas. Entonces, todas estas cuestiones no se pueden llevar a cabo sin también este ejercicio, ¿no? de aglutinar estos grupos. No había dinero, bueno, pues proyecciones. Aquí estáis viendo. El día de la inauguración fue precioso porque en este espacio fue una inauguración menor, más privada, digamos. Se intentaron mezclar temas culturales. Aquí vino un guitarrista de la guarania. La guarania es un estilo musical que nació en la propia Chacarita y que se toca con guitarra española, o tipo... Es una música local muy conocida. Hay otro músico importantísimo que también toca o compone para guitarra española, que es Mangoré, pero aquí es la guarania, es una música popular tocada con guitarra española. Y entonces, bueno, pues se celebró una velada con este tipo de música, una cosa muy, muy al hilo, ¿no? Ahí veis al embajador encantado. Y además de eso, pues había que recibir a la gente, ¿no? Y unas podían permitirse pagar el dinero del auditorio principal para escuchar las conferencias y otros no. Entonces, aprovechando lo que nos regalaban, en este caso maderas, los aserraderos o hierros, las empresas de ferrocarril, pues aquí en este lugar, en la antigua estación vacía y abandonada de tren, la estación más antigua de Paraguay, y de todo Centroamérica, hicimos el lugar para que la gente que no tenía dinero pudiera ver en streaming las conferencias, ¿no? Nos trajimos hasta aquí las vigas, se hizo pues un puente un poco provisional y las maderas ahí abajo para sentarse, ¿no? Y en el auditorio principal, pues poco actividad más institucional, ¿no? Exposiciones de fotografía. Esta me paro en ella porque me parece fundamental, ¿no? Después la exposición se fue a Cuba, conocimos allí personalmente a este fotógrafo que estaba incluido en la Bienal, que es Valentín Sanz, es un fotógrafo cubano increíble, que después pudo invitarlo a la itinerancia de Cuba y entonces presentó 3 fotos, que son estas. Y cuando lo contó, pues Valentín Sanz es cura, se marchó durante 30 o 40 años de misiones a Baracoa, que es la región más oriental de Cuba, mucho más allá de Santiago de Cuba, ¿no? Y allí estuvo pues ayudando a los agricultores, ¿no? pero sin perder la afición de la fotografía, ¿no? Estos son agricultores, gente de allí, de campesinos de esta zona, de Baracoa. Le llamaban el cura de Baracoa. Le llaman el cura de Baracoa a Valentín. Y entonces cuando lo estuvo explicando decía, bueno, he traído estas 3 fotos porque en el fondo, sin saber nada de arquitectura, decía él, tienen mucho de arquitectónico, ¿no? Esta es una señora en una silla de ruedas en la puerta de su casa sin techo. Este es un hombre en el campo con un sombrero que puede ser, bueno, pues un elemento básico de protección solar ¿no? Y que le proporcionan cobijo. Y esta es una mujer que con su mano izquierda se protege del sol y con su mano derecha está generando un lugar, ¿no? Y en el centro, ella, ¿no? Este es el gesto elemental de la arquitectura sostenible. Vino a decir algo así, ¿no? Entonces me quedé temblando realmente porque bueno, es lo que estábamos buscando, ¿no? Siempre, lo que es casi esa asíntota a la que nunca se llega, pues parece que se refleja en esta fotografía, ¿no? Bueno, entonces, como siempre, buscamos a esas personas que nos pueden enseñar cosas. Hubo un premio ex aequo
maestros arquitectos, hicimos entrevistas a bastantes, digamos, arquitectos mayores, llamémosles maestros, porque lo son, y el premio fue para Scrimaglio, para Jorge Scrimaglio, 80 y tantos años, una maravilla, un auténtico caballero, era un heredero directo del porte y casi el carácter de Frank Lloyd Wright, ¿no? Nos dio una conferencia sublime que también nos dejó temblando a todos. Tenéis que repasar el trabajo de Jorge Scrimaglio, es una delicia, una maravilla, y hablaba en todo su recorrido, a través de toda su obra, de todo lo que nos importa en el debate contemporáneo. Ahora, que es los sistemas como principio del desarrollo de los proyectos, la arquitectura monomaterial, la recuperación de materiales, la honestidad, la utilización de materiales que tienes en tu entorno, la contención económica. Todo esto nos lo decía con obras que había estado construyendo en los años 50, ¿no? O sea, que estábamos todos, claro, con la cabeza, ocultando la cabeza como las avestruces, ¿no? Como diciendo, madre mía, ¿no? O sea, estaban aplastando la vanidad que todos, ¿no?, tenemos en cierto modo, ¿no? Y esa humildad, pues, siempre viene bien, ¿no? Este es el otro premiado, que es César Ortiz Echagüe, que para los que no lo conozcáis, bueno, pues es muy, 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 muy recomendable, ¿no? Tiene una obra extraordinaria en Barcelona, que son los comedores de la SEAT, construidos prácticamente toda la estructura de aluminio en el año 56, si no me equivoco, con la que se llevó uno de los primeros premios que daban a arquitectos españoles entonces, año 56. Acordaros que el famoso premio de Corrales y Moleción, si no me equivoco, es en el 58 de Bruselas. Bueno, pues en Estados Unidos se lo dio el mismísimo Mies van der Rohe, el premio Reynolds, por la mejor arquitectura del mundo realizada en aluminio o con aluminio. Se lo dieron allí y fueron a hacer el viaje, etcétera. Ya en otro momento os contaré la historia de este edificio, ¿no? Pero también tiene el Colegio Tajamar, construido con ladrillo, una lección de protección solar y de ventilación cruzada, de sostenibilidad elemental, que a día de hoy vais a verla, el Colegio Tajamar en Madrid, y bueno, no tiene ni un solo pellizco, ¿no? Se fue a Cuba, la exposición, un poco con la misma filosofía, el mismo planteamiento, reutilizando estas maderas que también nos prestaron, televisiones de los años 80, y nada, y muy poco, ¿no? Al final, en Cuba había mucha más humedad relativa, se doblaban las fotografías, bueno, pues que se doblen, ¿no? Ya las doblamos todas, obviamente. Y a todo esto hay que promocionarlo y hay que darle salida y hay que, ¿no?, y hay que celebrarlo, etcétera, ¿no? Pero esto no es lo importante. Desgraciadamente hay que hacerlo, pero no es lo importante. Entonces os voy a contar un poco más rápido, porque yo creo que me he excedido de tiempo, esta experiencia en el Monte Pindo. Que un poco está basada en esta fotografía. Ese que veis al fondo es un muy buen arquitecto, que es Héctor Fernández Elorza, que junto con Iñaki Carnicero se fueron e hicieron esta foto a Sicilia y encontraron este hueco debajo de la montaña y encima una ciudad que se llama Ragusa. Entonces, en el siglo XVII, esa ciudad tuvo un movimiento de tierras, un terremoto, un incendio, y hubo que reconstruirla prácticamente por completo. Entonces, sacaron todas las piezas con extracciones regulares del interior, del corazón de la montaña. Y, como os podéis imaginar, aquí no había intención formal, no había intención estilística, no se trataba de buscar la belleza, sino de resolver un problema para construir la ciudad de arriba. Sin embargo, fijaros qué espacio más increíble, ¿no? Entonces, esta reflexión del encontrar los lugares, como el propio perro de Asunción encontró aquel lugar, ¿no?, y donde reside en muchas ocasiones tanta intensidad que
bueno, pues que es capaz de generar emociones, ¿no? Mucho más probablemente que muchas catedrales, ¿no? Pues en el Monte Pindo nos encontramos pues estas cosas, ¿no? Muchos lo conoceréis, le llaman el Olimpo celta. Bueno, pues aquí las piedras tienen eh, formas antropomórficas de animales prehistóricos, bueno, no se sabe si talladas por la piedra o por civilizaciones sin descubrir todavía. Bueno, hay un misterio en torno a este lugar que lo hace, pues claro, lo hace mágico, ¿no? Lo que sí sabemos es que son granitos, que está al borde del mar y que aquí, bueno, pues es justo en la Costa da Morte, que os voy a contar lo complicado que es vivir, ¿no? Ahí veis la cara a la derecha. Bueno, pues nos encontramos esta cuadra, ¿no? Y como el que habita o descubre una cueva, bueno, pues así quisimos ocuparla, ¿no? Encontrando lo que nos pudiera ofrecer, ¿no? Prácticamente sin transformarla, sin actuar. Eh, Era esto, ¿no? Un lugar para guardar cerdos donde había un pequeño horno para calentar el espacio interior y yo creo que las gallinas también. Hay unas historias muy bonitas que os contaré en el cuento final, eh, que circulan en torno a esta casa. Eh, lo que nos encontramos fue, claro, bueno, no sé si llamarlo hostilidad, pero esta realidad climática, ¿no? Mm. Tremendo, ¿no? Aquí entra por todas partes, entraba por todas partes y sigue entrando, ¿no? Porque digamos que estas casas hay que irlas, ¿no? Hay que irlas auscultando poco a poco y descubriendo cuáles son sus dolencias, ¿no? Para ir resolviéndolas poco a poco, ¿no? Resolverlas de una tacada me parece que es un pequeño error, ¿no? O un gran error, ¿no? Hay que ir descubriendo qué le pasa, ¿no? El otro día me decía, yo no lo sabía, ¿no? No lo había oído nunca, me decía Carlos Pita, ¿sabes cómo se le llama cuando llueve mucho y transpira la humedad, la piedra? ¿No? Y las gotitas aparecen en el interior ¿qué le pasa a esta casa? Aparecen en el interior. Y dice que la piedra chora, ¿no? Que la piedra llora. Qué bonito, ¿no? Al final lo que hicimos fue un lugar que se pudiera habitar como se habita una cueva o como se habita el Monte Pindo. Es decir, uno va descubriendo los lugares por donde puede pasar, por donde puede atravesar, por donde se puede sentar, ¿no? Sin necesidad de que haya cosas o lugares para sentarse o lugares para acostarse, sino que uno va descubriendo donde más le interesa o donde se siente más cómodo, ¿no? Se habita de una manera poco convencional, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, pues la intervención es una intervención que pudiera variar, crecer y atracción, ¿no? Dentro de esa cueva a compresión y que se pudiera mover, es decir, crecer o decrecer, pues porque las polillas trabajan mucho por allí, ¿no? Y uno no sabe nunca cuándo puede ser atacado por las polillas. Entonces, el poder retirar una de esas tablas a tiempo es una victoria. También utilizamos este pino de Oregón, que no es del país, porque también los buenos carpinteros nos decían que con un pino no autóctono, con una madera no autóctona, la polilla sufría más del estómago y le costaba más. Dije, no estaba acostumbrada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la decisión real, ¿no? No es otra. Y eso es, bueno, ganar tiempo, ¿no? A lo inevitable, casi seguro.
es una lección más, ¿no? Cómo se habitan las cosas. Esta es la primera obra que citaba antes Enrique, que es la primera intervención en el Matadero justo antes de que se inaugurara, el mismo fin de semana, que nosotros pensábamos que ya nos íbamos a alejar de la obra y que nos habían encargado unas oficinas, un lugar climatizado, unas oficinas, tal, con ese suelo de hierro. De repente alguien decidió que podía ser el lugar perfecto para que durmieran 100 y pico becarios de la Fundación Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo, ¿no? Y entonces, pues eso supuso una lección para nosotros, ¿no? Esas intenciones del arquitecto que dirige las funciones o sea, cómo se usan las cosas, pues ese prejuicio se fue, ¿no? Se marchó por la ventana porque esta situación ya nos dio esa lección, ¿no? Igual que esto, ¿no? Al final, esto es un banco, pero se utiliza por debajo, ¿no? De nuevo los perros que sabios son a la hora de colocarse, ¿no? A la sombra, en un lugar protegido y con la cabecita apoyada en una esquina, ¿no? Para protegerse. Las esquinas qué importantes son también. Bueno, pues esto es en realidad, es como una luz de más de 5,5 metros resuelta con tablones sueltos, sin machimbrar, sin encolar, pero que pueda funcionar como forjado, ¿no? Bueno, aquí tenéis los distintos niveles. En ocasiones esas vigas que van de lado a lado están juntas, están no pegadas, no encoladas, sino juntas, arrejuntadas, y en otras ocasiones hay una separación entre ellas para permitir el paso de unos huecos que hay en la parte superior que dan al oeste y que el sol en esta zona de Galicia, en cualquiera, el sol del oeste es oro, ¿no? Y necesitábamos introducirlo hasta abajo porque acordaros que era una casa menor, ¿no? Donde guardaban los animales, está en una zona con muy poca luz, ¿no? Y en realidad lo que planteamos fue esto, ¿no? Es un sistema estructural capaz de utilizar esas listones, esas vigas de madera sueltas, pero que en un momento determinado, con ese ejercicio de tensión, de tracción, se conviertan en una losa. En el fondo en cierto modo es un postesado, ¿no? Que necesita el empotramiento en los encuentros con el muro para mejorar la flecha, es decir, para reducir la flecha y después apretarlo como funcionan las bóvedas planas del Renacimiento, ¿no? La bóveda plana del Templo Chico del Monasterio del Escorial, por ejemplo, ¿no? que la construyó Juan Herrera, que sabéis que gracias a la presión y al empuje de las bóvedas, pues todo eso funciona, ¿no? O como las grandes vigas de Miguel Fisac, ¿no? Esos huesos que en el fondo al principio, ahora ya no, ahora son mentira, pero eran dovelas, ¿no? Que se apretaban, se postesaban. Pues esto en el fondo es exactamente igual, ¿no? La madera está sin tratar, la cincha es una cincha de camionero que vale nada, muy poquito, digamos, y que tiene una vida útil bastante larga y que además te permite ir moviéndote con la vida de la madera, ¿no? En función de las dilataciones, etcétera. De momento no ha habido ningún problema con este asunto, ¿no? Las tensiones que se ejercitan o que se ejercen sobre los muros tienen que atravesar el propio muro y al final coger 2 o 3 piedras, porque si no, al tirar de esas piedras en horizontal, nos las llevaríamos. Es casi el sentido común medieval, las torres medievales, que sabéis que los tensores atravesaban los muros, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Y como os digo, se puede habitar una doble cubierta muy sencilla para evitar la humedad en cubierta y para ventilar en verano, para evitar la humedad durante el invierno y para ventilar
en verano. Esta es la casita. Este es el banco que se ofrece al sur, a la placita del pueblo, donde se sientan las siete ancianas que hay de negro. Bueno, no todas de negro, pero había una señora que todo el día se pasaba sentada en unas escaleras, que ahora está ahí sentada, bueno, encantada porque está al sur, ¿no? Y la casa le ofrece a esa pequeña placita este banco sencillo, ¿no? Esto, pues yo no sé si viene de Paraguay, es anterior o posterior o qué, pero hay esta película muy interesante, está hecha por una directora paraguaya que habla sobre la hamaca paraguaya. Os lo traigo aquí no tanto para hablar de la película como del concepto de la hamaca paraguaya. La hamaca paraguaya trabaja a tracción, es nómada, la puedes cambiar, se adapta a los lugares, genera un lugar, ¿no? Un hogar. Eh, a mí me interesa muchísimo la hamaca paraguaya y creo que en otro momento o con más tiempo o digamos que abre una puerta para reflexionar sobre una nueva manera de habitar el mundo, de vivir. Desde luego menos rígida que la que nos ofrece nuestra manera de dormir habitualmente, de habitar los espacios, ¿no? Los muebles, las camas, ¿no? Con esas geometrías tan duras. Bueno, pues esto puede ser otra manera de resolver, ¿por qué no?, el problema de habitar, ¿no? Y al final aquí está también el concepto de la hamaca paraguaya y los tensores, ¿no? Las tensiones, las tracciones, pues no solo sirven para apretar las maderas en el centro, también sirven para reducir las flechas a una cuarta parte de la luz y también sirven pues, para convertirse en barandillas, ¿no? Es una barandilla muy sencilla, pero que está donde más necesitas una barandilla, en la parte alta de la escalera. La parte baja desaparece, pasas por debajo de la barandilla y vas subiendo las escaleras, ¿no? Los tablones de madera realmente están así, como vais a ver en este microvídeo, están sueltos, ¿no? Casi funcionan como el teclado de un piano, ¿no? Alguien que va caminando por encima de un piano, eh, así están sueltos sin apretar. Como os podéis imaginar, esto es impracticable y bueno, sería ya rizar el rizo, ¿no? Entonces, apretado, nos encontramos con esta realidad, ¿no? Tenemos una auténtica losa. Esa es la losa que se consigue, digamos, apretando, ¿no? Si queremos retirarlo o ampliar, ¿no?, el sistema, ya sabéis que hay que aflojar y colocar un tablón más. Eh, es importante el empotramiento. Como veis, hay 3 filas de perfilería de hierro, ¿no?, de sección cuadrada galvanizada, que al final recoge otro tablón más. Y recoge otro tablón más para que todo el sistema funcione y para que guarde las mismas distancias. Es una guía, en el fondo, el último tablón, ¿no? Aquí se distancia, nada, 3-4 centímetros de una pared de piedra que no es estructural, que era una división que, como veis, no estaba soportando carga, salvo la del forjado. Y distanciamos esos 4 centímetros precisamente para mostrar que no flecta, ¿no? Y así se mantienen. A veces necesitábamos separarlas y para eso aparecen las cuñas, para que pudiera entrar esa luz del oeste que os comentaba, tan necesaria, ¿no?, en la casita. Las cuñas que aprietan y con las que se consigue el empotramiento. Esas cuñas de momento no se han aflojado, pero si con el paso de las estaciones pues se aflojan, ya sabéis, un par de martillazos por los 2 extremos y con eso consigues recuperar el empotramiento. La escalera que flota, bueno, ya, estos ya son tics de arquitectillo, ¿no? La escalera de la derecha
pero bueno, uno es que es muy difícil contenerse. Uno como que no quiere tocar la madera, ¿no? Y se quiere separar de la piedra, porque como es otro material, pues quiere que se note, pero en el fondo es arriba, ¿no? Tenemos la misma historia, el último tablón para que el sistema funcione, y hacia el otro lado las maderas separadas para que la luz del oeste puedan iluminar la parte de abajo, ¿no? Ahí veis el antiguo hórreo y bueno, la perspectiva. Pero claro, esto uno es que no se inventa nada. Yo creo que quedan las cosas en el subconsciente después de esos viajes, ¿no? Y de ir mirando. Esto, Enrique hablaba de pues sí, algo tiene que ver con la Academia de Roma. Esto, durante la Academia de Roma hice un viaje a una ciudad que se llama L'Aquila, que muchos recordaréis que hubo un terremoto, yo creo que en el 2005 o por ahí, brutal, devastó la ciudad completamente. Una ciudad medieval construida de piedra y la devastó, ¿no? Llena de iglesias románicas, pequeñas catedrales, palacios, increíble, ¿no? Y entonces, con esa vocación que tienen los italianos de reparar provisionalmente las cosas y que luego queden permanentemente, pues se tuvo que apuntalar toda la ciudad, estabilizar estructuralmente toda la ciudad y esos refuerzos provisionales acabaron siendo permanentes. Y en muchas de las ocasiones nos encontrábamos con cinchas de camionero, con cintas de este tipo, reforzando las casas, ¿no? Y las esquinas de algunos de los edificios, ¿no? Bueno, pues dándonos la luz o la confirmación estructural de que estas cinchas sirven, aguantan y perduran, ¿no? A veces esta constatación empírica es mucho, o que pertenece a la memoria, es mucho más importante que un buen cálculo de estructuras, que a mí han supuesto en ocasiones que se me cayeran algunos voladizos. En el fondo, hay mucho de esto, ¿no? En la Bienal, en la casita que os acabo de enseñar, en otras obras que hemos hecho, ¿no? En dejar la arquitectura al dente, que los españoles diríamos que no se te pase el arroz, dejar ese tiempecito sin custodia el arroz, con el papel de periódico puesto, donde el arquitecto ya se marche y se termine de hacer solo, ¿no? Qué momento tan importante, ¿no? Esa decisión de decir cuándo dejamos las cosas para que terminen de hacerse solos, ¿no? Y no nos pasemos de rosca en la elaboración. Esa, qué clave más, más complicada, ¿no? Yo creo que todo eso está en estas piezas. Y yo, si me permitís, ahora entramos en esta tercera fase de este cuento que os quiero leer. Esperar un momentito. Arturo, perdona, no te escuchamos ahora. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, o al menos yo no la veo. Ahí. Ok. Vale. F5. Perdonad. Aquí. F5. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues como os digo, es un pequeño cuentecito, es una historia de amor y creo que se va a publicar en breve. Así que como primicia, vamos a ver qué tal sale esto. Os advierto que dura 30 minutos, así que no desesperéis, ¿eh?
El otro día, en otra vida, vi un cartel clavado en un carballo en el que se podía leer: en los bosques y en las fragas, los animales no ensucian. Por favor, compórtense como animales. Esto me hizo pensar y comencé a escribir una historia de amor improbable entre una piedra, una planta y una cabra. En un lugar perdido, lejos de la estulticia, al borde del borde, asomándose al abismo, se construyó una pequeña aldea pagana con nombre de mar, o Fieiro, que en gallego significa banco de sardinas. Tal vez se llamara así por los reflejos plateados de sus micas empapadas por la lluvia y expuestas al sol rasante del atardecer. Los reflejos del granito descienden por la montaña hasta el mar, amontonados, en formación, como los lomos de las sardiñas brillando entre las olas. El papel de mica esfoliándose como escamas de parrocha. Allí y ahora hay un rincón, en la parte alta de la aldea, que bien podría contener toda la sabiduría y las riquezas que seamos capaces de imaginar. Un universo reducido, incompleto, pero ilimitado. Es apenas una servidumbre de paso sin salida, llena de lo inimaginable. Sin embargo, allí sucede todo lo que en el mundo puede suceder. Tal vez no todo sea posible, pero todo lo que allí puedes encontrar es infinito. Abandonemos lo que hemos aprendido hasta ahora y viajemos hacia allí antes de que sea demasiado tarde. Cierra los ojos. Ya hemos llegado. Ahora abre los sentidos. Los habitantes de este lugar saben de todo, sin embargo, no han salido nunca de aquí, ni han leído jamás un libro. Nuestro destino es un camino estrecho de hormigón parcheado y oscurecido por una fina capa verde de musgo que aparece y desaparece. Según. Al sur, pegado al camino, un muro de mampostería irregular, sobrante de granito blando de aproximadamente 1 metro de alto. Piedra sobre piedra, sin mortero, a pelo. Nació para marcar una antigua linde, pero ahora se mantiene a duras penas, desvencijado, un murete que ya no delimita. Cuando era pequeño me gustaba tirar las piedras de los muros que marcaban los campos y controlaban al ganado. Al empujarlas levemente caían al suelo y la travesura me producía una sensación extraña a medio camino entre la delincuencia juvenil y la defensa de los derechos humanos. Animales, perdón. El muro está, pero no está. Desaparece bajo una manta espesa de hiedra común, de un verde siempre oscuro, de esas que saben a rayos, amarga como el demonio. Doy por hecho que la han mordido alguna vez. Ese impulso forma parte de la curiosidad reptiliana que todos poseemos y que aún no hemos perdido. Al otro lado del muro asoman, removidos pero no agitados, un grupo bastante digno de alborotados árboles de pueblo. Una higuera, un lilo y un pequeño castaño que empuja descaradamente la linde con sus raíces. Este castaño desaliñado ha desatado más de un conflicto de propiedad entre los vecinos. A unos metros de distancia, un hermoso avellano de bruja, en tierra de meigas, al que nadie parece hacer caso. Tal vez porque es forastero, tal vez porque florece en invierno, y eso es cosa rara por aquí. Nadie sabe cómo llegó, y ya nadie le da la más mínima importancia. Detrás del avellano, un puñado de manzanos viejos manteniendo su distancia. Más lejos, fuera del camino, encontramos lo que queda de un gran hórreo que antiguamente daba servicio a media aldea. 5 pilares todavía en pie, con sus tornarratas incluidas, y el resto del sistema de piedra tallada por ahí tirado. Amontonado, todo en una era, como un montón de tradición venida a menos. Se desplomó tras la reciente arroibada. La lluvia acabó con las últimas fuerzas del viejo granero. Si continuamos el recorrido, en el lado norte del sendero se levanta una pared trabajada con esmero de grandes sillares de granito, formando las esquinas con un potente aparejo y en los tramos intermedios piedras menos importantes. No hay una piedra igual a otra, sin embargo, todas parecen iguales. De la piedra del lugar se aprovecha todo, hay quien incluso se la come. El granito es el porco del Monte Pindo. Siempre estuvo aquí y sirve para todo. Para el molino, para la lareira, para el suelo y para el techo, para la alberca y para el lavadero, para los bancos, los hórreos, los cruceiros y las lápidas. Los ripios, que son las piedrecitas de desecho, tapan los orificios más pequeños. Las mejores piedras se levantan entre todos los habitantes de la aldea, con cuidado para formar dinteles, jambas o cornisas. Es un acto emocionante. Todos colaboran y al final una buena sardiñada.
La pared de piedra tendrá 6 o 7 metros de altura y está constantemente azotada por el viento del suroeste, que viene de ultramar. Un viento que arranca del mar, de abajo arriba, soplando contra Dios. Ese viento trae mentiras, promesas y recuerdos, también semillas y secretos de otras aldeas. Las noches, cargadas de agua y electricidad, ni el granito sabiamente colocado es capaz de contener las embestidas del aire y de las ánimas que se filtran entre las grietas como quien aúlla desde otra dimensión, tratando de comunicarse a través del tiempo. En primavera, el monte da un respiro y llegan las abejas que conviven con nosotros entre las piedras del muro de la antigua cuadra. Las paredes serán de 80 o 90 centímetros de espesor y en su interior habitan las abejas durante los meses más secos. Su miel se recoge al acabar el verano desde el interior a través de una compuerta. La miel se consume dentro y el néctar se recolecta fuera, en el prado, junto al murete desvencijado. Las abejas tampoco salen de este pequeño universo. Poco a poco vamos conociendo a todos los habitantes de este cuento. La jalea sabe ligeramente a las lilas que ofrece el lilo junto al castaño, el cerdo y las gallinas dentro de la casa, la abeja dentro del muro, el muro junto al camino y el camino sin salida, sin escapatoria. Hoy he hablado con Manolo, el último constructor de casas del monte, el levantador de piedras, un hombre pequeño y enjuto que es capaz de alzar con su inteligencia 20 veces su peso, como las hormigas. Llevaba tiempo sin saber de él y eso me preocupaba. Me he lesionado, me dijo. Tengo un problema en la mano. No sé si rompió. No puedo trabajar. Como un león herido y desahuciado, en pocos días, a no más tardar, encontraremos a Manolo tirado en una cuneta al borde del camino, sin moverse, con los ojos entreabiertos esperando la muerte. Pronto formará parte de este lugar. Fue aquí, en este rincón tan especial, donde se conocieron dos criaturas que viven a velocidades muy distintas. Una muy despacio, más despacio de lo que somos capaces de entender, y otra muy deprisa, más deprisa de lo que nos imaginamos. Sus vidas se cruzaron en un momento mágico y se separaron en un trágico instante. Esta es la historia de ese amor interrumpido. Todo comenzó hace unos 300 millones de años, millón arriba, millón abajo, hace relativamente poco tiempo, cuando un buen puñado de ferrados trataban de esconderse bajo la corteza sedimentaria antes de que Galicia fuera Galicia y un ferrado fuera un ferrado. La tierra se abrigaba con más tierra, las rocas volcánicas fluidas y viscosas se protegían con las areniscas más sólidas, mientras las sedimentarias más ligeras envolvían a las metamórficas mucho más pesadas, buscando la presión del fondo. Todo se producía lentamente, muy lentamente, a fuego lento. Pensemos en el tiempo geológico y en la lógica de las cosas que llevan su tiempo. Ese tiempo eterno que se escapa a nuestra razón. Hace 200 millones de años, la piel sedimentaria fue desapareciendo, la erosión provocada por el viento, el agua, los ríos, las glaciaciones, las mareas y los dioses fue despejando poco a poco una nueva formación rocosa, la primera piedra enteramente gallega. Este es mi momento, un momento congelado en el tiempo, siempre aparentemente imperturbable. Todo lo que sucede a mi alrededor me parece irrelevante, evanescente, se me escapa entre los dedos. Por mí el tiempo no pasa, me veo como una anciana sin arrugas, una contradicción interminis. Soy un trozo de granito. Literalmente, o lo que es más bonito, literariamente no soy más que un pedazo de roca. A veces me pregunto si el prefijo liter viene de la raíz griega litos, piedra. En cualquier caso, nosotras, las piedras, aprendimos muchos millones de años antes a pensar que a hablar o a escribir. Así que la lingüística o la semiótica me importan bien poco. Aquí estábamos las rocas de Galicia más antiguas, aunque antes hubo otras venidas de fuera, miles de millones de años más antiguas. De ellas ya no queda nada salvo el recuerdo. Pero eso es otra historia. Poco a poco nos fuimos quedando desnudas, sin ropajes, sin estilo, como los dioses nos trajeron al mundo. En ese momento decidimos bajar el monte de rodillas, con humildad, sin adornos, sin protagonismo, sin autoría, rodando, a rolos. Éramos simplemente piedras resignadas al paso del tiempo. Piedras con formas deformadas con la mirada condicionada del que miraba. Asexuadas, frías y sin corazón.
Éramos piedras transformadas por el tiempo, ese gran desenmascarador. Metamórfica significa cambio de forma, así que estamos destinadas a cambiar lentamente. ¿Cómo podría entonces gustarme más un aspecto que otro, un estilo que otro, el barroco que el gótico o el blues que el jazz, si estamos abocadas a cambiar permanentemente de forma, de apariencia? Las cosas ni me gustan ni me dejan de gustar. Ahora soy así y dentro de 10 millones de años seré diferente. Después de varios siglos rodando monte abajo, alguien me encontró por ahí tirada como un animal muerto y me trajo hasta aquí, hasta la base de esta casa. Manolo, u otro como Manolo, me talló con un cincel, me repasó con el canto de una paleta y le volvió a dar nuevas formas a mis curvas trabajadas por la naturaleza a lo largo de tantos años. Con el tiempo me he convertido en una escéptica. Ya nada me importa, salvo pertenecer a este lugar. Mi misión consiste ahora en soportar el paso de la tradición, concretamente en soportar el peso de esta cuadra. Aprendí a tener paciencia, a ser una piedra tranquila, que permanece, que prácticamente no cambia, o que cambia a otro ritmo. Me considero una vaga constante. Alguien que avanza despacio, mirando hacia el pasado, con pocas esperanzas depositadas en el futuro. No tengo enemigos, salvo la desidia o el aburrimiento. Tampoco tengo amigos. Me pongo donde me digan. Soy un mueble viejo, como una abuela aparcada en la esquina del jardín. Soy como alguien inmortal que ve pasar la vida a su alrededor sin poder intervenir. Estoy acostumbrada a trabajar a compresión bajo varios kilómetros de roca en movimiento, siempre debajo. Nadie me ve, estoy en el lugar más humilde de la aldea más miserable del fin del mundo, del Cabo de Finisterre, y eso algo me reconforta. Llevo mucho tiempo sola, pero rodeada de los mismos. Soy dura como el granito, porque soy un trozo de granito, aunque yo, en el fondo, soy frágil como el cristal. Un pequeño golpe seco me partiría el alma en dos. Y en caso de que supiera dónde está, una palabra podría romper mi corazón. Amanece y parece que no llueve. Tengo que aprovechar la luz, la poca luz de esa época del año y germinar pronto, crecer fuerte y rápido antes de la próxima borrasceira. Vamos, no tengo tiempo que perder. Pero antes, necesito unas semanas más para sentarme definitivamente en esta piedra, encontrar una grieta en el muro o alguna esquina inaccesible. No sé cómo he llegado hasta aquí, no es lo que esperaba. Hubiera preferido un lugar más protegido y seco, pero eche o que hay. Siempre he soñado con un lugar al sol y con muchos nutrientes bajo mis raíces y alrededor de ellas alejada de la civilización. Sin embargo, he caído en esta esquina oscura y resbaladiza, en tierra de nadie, al fondo de un camino poco transitado. Al menos no hay grelos, ni patacas, ni navizas, ni cebolas, ni zanahorias. A este lado del muro no hay hortensias, ni bugambillas, ni camelias, ni mucho menos pensamientos. Odio los pensamientos, los malos, pero especialmente los buenos pensamientos, las begonias y sobre todo los geranios, aunque estos me quedan muy lejos, demasiado al sur. Siempre he huido de las plantas útiles y hermosas a mi alrededor. Prefiero estar sin frutas ni hortalizas cerca, sin cereales ni verduras y sobre todo lejos de cualquiera que piense más en la belleza que en el amor, o lo que es peor, en el interés. Parece que por aquí no hay huertos ni flores exóticas hasta donde alcanzan a detectar mis fibras sensibles. Tal vez yo no moleste tanto al fin y al cabo, ni me molesten tampoco a mí. Hay mucha sombra, mucha humedad y estoy demasiado expuesta al viento y al frío de esta tierra perdida, más allá de la razón, afortunadamente mucho más allá de lo que el hombre puede controlar en el terreno de los sueños, en el lugar de los imposibles, bajo las faldas del Olimpo celta, en el monte Pindo. Vamos, no tengo tiempo que perder. Pero antes necesito unas semanas más para sentarme definitivamente en esta piedra, encontrar una grieta en el muro o alguna esquina inaccesible. No sé cómo he llegado hasta aquí, no es lo que esperaba. Hubiera preferido un lugar más protegido y seco, pero creo que esto ya lo he vivido. Parece que no he sido la primera en llegar. Sin embargo, nadie me mira, nadie ha reparado en mi presencia todavía. Soy una ortiga menor. Tengo hambre de sol y de rincones, de agujeros oscuros desde los que mirar hacia arriba, hacia el sol o la luz, sin peligro. Necesito aire limpio, tener los pies sobre la tierra y la cabeza en el cielo. Mi piel se escurre entre las paredes mojadas de este hogar duro e impenetrable, una pared de piedras con historia, pero me temo que no es mi historia.
Aquí no seré bien recibida, lo percibo. Me siento como un huésped inesperado. Me pica todo el cuerpo, como si este rincón del planeta fuera el único que me diera alergia, como si no perteneciera a este lugar. Todo me molesta y todo me da miedo. Sospecho de todos y pongo en duda cualquier cosa que se muestre como cierta, amiga, feliz, simpática, amable, sincera o cariñosa conmigo. En el fondo, prefiero lo difícil, lo feo, lo desconocido, lo confuso, lo incierto. Incluso he aprendido a convivir entre mis enemigos. Me resulta más seguro que vivir entre mis amigos. No me gusta, pero me interesa algo más y me mantiene alerta. Confío en que viviendo entre mis enemigos aprenderé más y sufriré menos. Acabaré menos defraudada. La vida pincha cuando más suave te parece. Parece mentira que yo lo diga. He vivido al menos 1.000.000 de vidas y ninguna ha sido igual a la anterior, pero sinceramente no me acuerdo de ninguna. Tengo que crecer rápido y endurecer mi piel, engordar mi tallo de sección cuadrada antes de llamar demasiado la atención, así que no puedo dedicar mucho tiempo a elegir un lugar adecuado para vivir. Y vivir, eso sí, tengo que vivir deprisa. Mi hogar nunca es perfecto, no es un hogar ideal. Nunca viviré en ese prado soleado y con el grado de humedad deseado que aparece en los relatos románticos del siglo XIX. Nunca seré el lecho de un picnic furtivo bajo una manta de lana escocesa o una cesta de mimbre. No espero aparecer en el fondo de un cuadro inspirado en algún jardín pintoresco. A lo sumo, las meigas más procaces utilizarán mis mejores hojas para frotar las nalgas, las ingles, los riñones y la entrepierna de algún anciano que haya perdido el vigor. Las brujas conocen los secretos que celosamente guardo en mis pelos urticantes. ¿Puede haber para mí un final más humillante? Lo sé, nunca seré admirada los domingos a través de los ojos de los enamorados. No me cuidarán a diario las manos del agricultor o el hortelano, tampoco las tijeras del jardinero bien intencionado. He de adaptarme o morir, he de protegerme o morir, he de defenderme o morir, he de crecer rápido y sin ser vista hasta que mis defensas me permitan descansar. Mis raíces se aferran al terruño, se agarran con desesperación a las oportunidades que esta tierra ofrece. Establecen sociedades de amistad con las rocas, acuerdos puntuales con los anfitriones oscuros, sociedades de interés como muchos matrimonios de conveniencia. Vivir en comunidad aquí es muy difícil. Te recuerdo que los vecinos de Galicia no siempre nos llevamos bien, rara vez, de hecho. No soy un parásito, sin embargo, no te doy más de lo que tú me das a mí. Soy una ortiga menor. Como ves, esta es una esquina normal de una aldea cualquiera. Las noches de tormenta me gusta sobrevolar el monte en busca de almas retorcidas y atormentadas para jugar con ellas. Cuando llega la noche, asomada a la roca más alta de Amoa y aprovechando las últimas corrientes de aire ascendente, me dejo caer al vacío, como en aquella escena inolvidable en la que un águila real atrapa a una cabra montesa al borde del acantilado y ambos caen como peso muerto hacia el fondo del valle, hasta que el águila, poco a poco, consigue remontar el vuelo con la pesada carga. Así aprendí a volar entre estas rocas, pero en mi caso no había águila real, estaba yo sola, tan solo un chivo con conacha un tanto temerario y recién escapado de algún aquelarre. Voy volando como un animal poseído. Soy la cabra del Monte Pindo, una pequeña cabra alada y un poco cabrona. Dos pequeñas alitas asoman en mi espalda, lo mismito que un angelito de Murillo. ¿Seré una criatura celestial o tal vez sea la hija de algún dios celta que pasaba demasiadas noches de carallada? Me desplomo al borde del precipicio, haciéndome la muerta, y enseguida emprendo el vuelo dando coces con alegría, balando como una cabra en celo. ¡Bé! Quedamos muy pocas como yo, una o ninguna. Soy caprichosa, cual cabra al viento, me río de todo, y si algo me gusta, lo cojo, lo piso, me lo como o me lo follo. Soy más famosa que la mismísima reina Lupa, y mi cornucopia inquietante, llena de granos y monedas de oro, encastradas, es el tesoro más buscado del noroeste. Los maridos despechados me buscan para arrancar mis astas desde la raíz y limpiar con ellos su deshonra. Voy dejando bolitas pequeñas y marrones por ahí tiradas para recordar el camino de vuelta, porque tengo muy poca memoria, para lo bueno y para lo malo. Todo me importa un bledo. Ve, ve. Paseo por Ofieiro, Arcos, Lugariño, Anoveira, Reboredo, Cabanude, con la cabeza bien alta y a mi paso se hace el silencio. Todos se esconden,
como berberechos en la playa. Ellos me miran mal y tú seguro que te preguntarás, ¿qué pinto en el Monte Pindo? Pronto, muy pronto lo sabrás. Ve. Señora, ¿le importaría que me quedase aquí esta noche? Soy una semilla inofensiva y me temo que si no paso aquí unas horas moriré de angustia. No la molestaré lo más mínimo, se lo juro. Soy muy silenciosa y con este rinconcito tengo bastante. ¡Qué rico! Mañana por la mañana me habré marchado antes de que usted se despierte, créame. Este es un buen lugar. Hay algo de tierra aquí dentro, mira al sur y está cerca del suelo. ¿Lo ha elegido usted? No me conteste si no quiere. Tiene muy buen gusto, oiga. Perdone, no tendrá una salida por abajo esta grieta, ¿verdad? Me vendría muy bien para que no se inundara con los chaparrones y el agua pudiera escaparse por algún lado. Con lo que llueve aquí, si no, figúrese, podría ahogarme esta misma noche y no queremos eso. Porque aquí entra agua, ¿no verdad? Claro que si la salida fuera muy ancha, el agua se iría demasiado rápido y no me daría tiempo a beber lo suficiente. ¿Me entiende usted, no verdad? Le voy a decir algo que no le he dicho nunca a nadie. Usted es la persona más buena que he conocido. Tiene un corazón enorme. Nadie me había tratado con tanto cariño hasta ahora. Sabe escuchar y sé que me entiende. A mí me han tratado muy mal en mis otras vidas. No digo que no me lo mereciera, a veces, pero no han sido justos conmigo, créame. En el fondo, soy idiota, me enamoro con mucha facilidad y lo doy todo a cambio de nada. Usted tiene a su familia, lleva mucho tiempo aquí y forma parte de un sistema y cumple su función. Además, todos la respetan y la necesitan, la quieren. Y yo no soy más que una recién llegada, siempre estorbando, metiéndome donde no me llaman, entrando en vidas ajenas. Pero no se preocupe que mañana salgo por la puerta cuando el amor entre por la ventana, quiero decir el sol. No se mueva mucho, que si no me caeré. Estoy muy cansada de tanto viajar sin rumbo. Si pudiera pasar unas horas aquí, sabría cómo agradecérselo. Me duermo, pero no debo. Si se cierran mis ojos, por favor, despiérteme enseguida. Si me duermo, estoy perdida, abandonada a mi suerte. Si me callo, hábleme, señora. No me deje dormir, no me deje morir, no. Un silbido suave entra por la grieta como una dulce melodía interminable y la pequeña ortiga cae sumida en un largo y profundo sueño, acurrucada al fondo del viejo orificio oxidado de la piedra de granito. Es un lugar, es un lugar preparado con cariño a lo largo de los años, esperando a ser ocupado. El sonido producido por el viento recuerda a un enigmático temerín de ondas electromagnéticas jugueteando con las almas opuestas y atrapadas en el tiempo de la planta y de la roca. Repentinamente, una bocanada de aire caliente entra en la grieta, produciendo un remolino de arena y polvo. Un fuerte resoplido inunda todo el espacio seguido de un ¡bé! Las turbulencias no tardan en desaparecer. El hocico sigue husmeando por otra parte. Vivimos el resurgimiento de un nuevo romanticismo y eso me produce una enorme inquietud, porque yo mismo he sucumbido, muy a mi pesar, al influjo del amor y de las emociones. Sin embargo, espero esperanzado que no me descubráis nunca rendido ante la belleza indiscutible de una flor, o lo que es todavía peor, abandonado sin control a la búsqueda de la belleza. Si esto sigue avanzando, solicitaré ayuda profesional. Pero continuemos con esta breve historia. Este mismo agujero, hace años, cuando todo era más pragmático que ahora, había recibido un robusto perno de hierro que fijaba la bisagra interior de una cancela. Hoy no es más que un agujero húmedo y lleno de tierra en la base del muro. El recuerdo de otra historia, cuando allí había animales, mujeres y plantas, y los animales vivían al fondo del camino, separados de la casa por ese portalón de madera de pino del país. Los cerdos se criaban fuera durante la primavera y el verano y dentro el resto del invierno. A finales del otoño, ellas, las mujeres de la aldea, los sacrificaban durante la matanza do porco. Las viejas de Galicia son una especie en extinción. Todavía quedan algunas hacia el interior, por la Sierra do Courel. Sin embargo, en Ofieiro desaparecieron hace años. La última que se recuerda permaneció sentada en los peldaños de piedra que llevan hacia la plaza durante 3 veranos y 3 inviernos seguidos, sin moverse.
hasta que un buen día simplemente ya no estaba, desapareció. Nadie sabe nada, salvo que se llamaba Carmiña y había vivido la guerra de Cuba. Las malas lenguas dicen que vivía sobre el horno y el arcón donde se guardaba el cerdo en salazón y las gallinas ponedoras. Habitaba una pequeña estancia de la casa, en la planta de arriba, con entrada independiente. Es todo lo que le quedó en herencia tras desaparecer su marido. Tras desaparecer su marido repentinamente, desde su única habitación se recogía la miel de las abejas. Dicen que cada noche recibía a un hombre distinto que subía caminando desde Ézaro y que sus gemidos se confundían con los gritos de los cerdos. Nadie puede probarlo, pero la primera cabra alada que se vio en el Olimpo celta salió volando desde la ventana de Carmiña, fruto de aquellas noches de pasión. Los cochinos degollados chillaban más que las meigas al arder. Aún se pueden oír a lo lejos los gritos rebotando en las rocas más altas del monte los días sin viento, cuando todo está en calma, aunque aquí hasta la calma está llena de agonía. Después se troceaban y picaban las peores partes, los ripios, la morralla, y se utilizaba para hacer chorizo, con mucho pimentón y ajo para disimular. Porque aquí, no sé si te has dado cuenta, todo el mundo disimula, se disfraza, aunque no sea carnaval. La sangre sobrante teñía las filloas o las empanadas durante el entroido, y los mejores trozos se guardaban en salmuera dentro de la casa, en el arcón de piedra junto al horno, bajo la habitación de Carmiña, hasta que llegaran ellos, los hombres, a mediados de julio para las fiestas del Carmen. Venían a comer y beber y a marcar el territorio. El resto del año no se les echaba de menos. El fruto, el luto, el negro de las viejas, era más por ellas que por ellos. Pero hacía años que ya nadie pisaba esta aldea, nadie salvo las plantas, las piedras y los recuerdos. Ya falta poco. Habían pasado ya 2 o 3 semanas y la pequeña semilla era ya toda una ortiga. Vivía con la piedra. Perdonad, un segundo. Iba descompasado. Habían pasado ya 2 o 3 semanas y la pequeña semilla era ya toda una ortiga. Vivía con la piedra, feliz. Por las mañanas paseaban del brazo su amor por el camino sin salida. La piedra se dejaba querer y no miraba a nadie. No decía nada, pero era feliz. El resto de piedras la miraban con envidia y cuchicheaban. Se va a echar a perder, decían. Es una bendita, se está aprovechando de ella. Con lo tranquila que estaba ha tenido que venir esa, la otra. Mírala, como si llevara aquí toda la vida. Asquerosa. La ortiga se siente protegida por primera vez, muestra sus pelos urticantes, rodeando sus hojas carnosas que ya asoman fuera de la grieta con desparpajo, como la que sale a tender o a regar las macetas acalorada, alegre y satisfecha tras un buen revolcón. Muy pegados, cotilleando como chismosas de aldea, se pavonean los árboles y arbustos haciendo piña. Por un lado, un grupo de 4 o 5 manzanos sidreros se reúnen cada tarde a jugar al tute, mientras doran su fruta ácida al sol en busca de algo de azúcar. La manzana nunca cae muy lejos del árbol, dice uno. Continúan con la tradición. Sin embargo, las malas hierbas no respetan nada ni a nadie. La higuera, el lilo y el castaño en primera fila están muy atentos a todo. No se pierden detalle y comentan animadamente todo lo que sucede. El avellano de Bruja mira para otro lado, como si no fuera con él. De hecho, no va con él. El lilo dice, es fea como un padrastro y mala, muy mala, como el diablo. Y no sirve para nada, dice la higuera. Y yo por lo menos tengo frutas dulces y abundantes, y tú castañas para hacer tartas y bizcochos. El castaño asiente para seguir el juego, pero en el fondo siente algo de afinidad por la ortiga y sus defensas. Él, al fin y al cabo, protege sus castañas de las ardillas, los cerdos salvajes y las cabras con finos y afilados pinchos. La ortiga sonreía y disfrutaba de la vida. Nunca había sido tan feliz en ninguna de sus vidas anteriores. Abro paréntesis. Un día confié en una ortiga. No tenía otra alternativa, la primera y la última vez. Salía de una fiesta de aniversario unas rías más arriba. Había bebido más de lo que puedo recordar y me paró la Guardia Civil y me obligó a soplar. Soplé y reventé el aparato. Los agentes
que nos esperaban agazapados en el arcén justo al salir de la fiesta, fueron muy amables conmigo. Me permitieron dar un paseo por la cuneta durante 10 minutos y repetir la prueba para intentar salvar mi dignidad. Y lo que es peor, la multa estratosférica. En el interín, la vi allí, tan bonita, tan verde y tan fresca. Estaba donde suele estar, en los márgenes de la carretera, en tierra de nadie, inofensiva. Una ortiga, como en el cuento de Alicia, diciéndome con ojitos golosones, cómeme, cómeme. No tenía escapatoria. Pensé que comiéndome la ortiga rebajaría mi nivel de alcohol en la sangre con una suerte de reacción química que en aquel momento me parecía bastante lógica. No solo me comí aquella planta, sino que la froté por mis labios durante un buen rato. Rápidamente me convertí en un mandril con los labios hinchados y adormecidos y la lengua como una lamprea enroscada dentro de la boca. Como era previsible, la Guardia Civil me extendió la receta y alguien me llevó a mi casa mientras cantaba como si no hubiera un mañana, con la cabeza fuera de la ventanilla, aquella canción de Os Resentidos, Galicia, sitio distinto. Son tan diferentes la planta delicada, efímera, insignificante, cree en la reencarnación, la piedra grave, permanente, dura, confía en la vida eterna. La piedra brilla como nunca y en su interior crece un sentimiento indestructible que jamás había sentido antes. 200 millones de años sin saber lo que era el amor y una pequeña ortiga le ha encendido el corazón. Pobre piedra. Tic-tac, tic-tac. Primero despacio, muy despacio, moviéndose poco a poco, desperezándose como un gigante dormido durante siglos. Después incrementando el ritmo de los latidos como una enorme locomotora a vapor alcanzando su máxima velocidad. Imparable como un obús. La ortiga menor sonríe y la besa a todas horas. Ilumina con su verde refrescante el interior de la grieta y el ambiente huele siempre a hierba recién cortada. Viven unas semanas maravillosas, pero un día, como cualquier otro, la planta bipolar descubre que ya no la quiere, que su amor se esfumó como una mota de polen arrastrada por el viento. Aquel lugar la oprime y debe salir de ahí cuanto antes. Aparentemente todos la persiguen, nadie la acepta tal y como es, las abejas no la buscan, el lilo la odia, la higuera le tapa el sol, el castaño es demasiado influenciable, el avellano ni la mira. Y para colmo, la grieta se le ha quedado pequeña. Le dice a la piedra que tiene que emigrar más al sur, viajar con los pájaros, marchar a otra tierra, abandonarlo todo y huir. Mañana me iré de aquí, pero esta noche abracémonos por última vez. Al amanecer lo verá todo distinto, se engaña la piedra. Se acerca una tormenta y al fondo del camino se distingue la silueta recortada de una cabra, la cabra del Monte Pindo. Su sonrisa, de dientes grandes y amarillos, la precede, mientras sus pezuñas unguladas chapotean al acercarse lentamente con la mirada fija en la pequeña ortiga. La cabra camina como una puta haciendo la calle, segura de sí misma y sensual al mismo tiempo. Extiende su lengua áspera y seca y arranca la ortiga con indiferencia. Comienza a rumiar con los párpados caídos mientras da media vuelta y se aleja más lentamente si cabe. El viento arrecia y la oscuridad lo envuelve todo. Ofieiro, 10 de octubre de 2021. Bueno, gracias por la paciencia. Dejo de compartir si quedáis alguno ahí detrás. Y aquí estamos, Arturo. Muchas gracias. Preciosa historia. Yo estaba deseando saber y saber y saber conforme ibas leyendo. Nos has incluso desvelado el título, ¿no? de la sesión, esos arrolos. Exacto. Y nos has ofrecido un 3x1 estupendo. No puedo más que agradecer bueno, tu presencia aquí. Tenemos, no sé, 5 minutos. Si alguien quiere hacer un comentario rapidísimo o proponer alguna cuestión a través de... mira, ahí en el chat hay una pregunta, una duda. Si tuvo alguna complicación en Ofierio, perdón, el hecho de rasgar el muro. No, no porque estamos hablando de muros de casi 70 centímetros
de sección de ancho y en realidad el cajeado es un cajeado de 5 o 6 centímetros, lo que aprovechamos, digamos, la perfilería de sección cuadrada para ampliar un poquito esa profundidad, es decir, para ganar un poco de sección y tener que profundizar menos en el, en el muro. Así que bueno, en principio no. De todas formas, tengo que decir que contaba con Manolo, el que aparece en el cuento, que es verdad que se lesionó la mano, que todavía está con la mano lesionada y no sabe muy bien lo que es, y para un hombre así os podéis imaginar, es increíble. Él solo hizo toda la obra, salvo, digamos, los oficios específicos, ¿no? De carpintería y de cerrajería del ferrallista, pero él solo hizo todo el trabajo de la obra y sabe manejar muy bien la piedra de ese lugar porque lleva trabajando toda la vida allí, ¿no? Entonces, tenéis que pensar también, bueno, aquí hubo unos riesgos multiplicados porque esta obra se hizo durante la pandemia, durante la primera pandemia. O sea, ¿sabéis lo que es estar haciendo una casa de este tipo y no poder ir a verla? Es desesperante. Y además este Manolo es de montaña, es extraordinario, es un tipo noble, pero de montaña. O sea, no había manera de que me llamara por teléfono. No cogía el teléfono, pero porque estaba trabajando constantemente y no sabía hacer fotos con el teléfono. Entonces, es una sensación de impotencia alucinante. Alguna vez que me pude escapar, sí. Sobre todo la semana de montaje de la madera estuve entera allí, lógicamente, pero había que transmitir a Manolo un poco las ideas fundamentales para que, y claro, y está lleno de brutalidades que cuando al principio ya se dio cuenta de que las podía dejar y no pasaba nada, ¿no? Todo fluyó, ¿no? O sea, cuando trataba de, digamos, de dejarlo bien, era cuando le decía, no, o sea, no, la soldadura la vas a dejar así, lo otro, y entonces ya se sintió a gusto y siguió trabajando en la distancia. Eso sí, tenía que llamar a Mari Carmen, que es la vecina de detrás, para que fuera a hacerme las fotos de la obra, porque no había manera. Complicadísimo. Y no hubo, el muro no ha sufrido nada porque, te digo, estamos hablando que de 70 centímetros están afectados unos 6, ¿no? Más o menos. Ujú, ujú. Sí, pues bueno, yo no veo más preguntas por aquí. Eh, Van a ser las 2. No puedo más que insistir en el agradecimiento a Arturo. Un Tampoco placer quiero y gracias por haber escuchado el ladrillo, pero me tan parecía pronto. que Sí, sí, estaba muy pero asociado a la casa y tenía ganas de compartirlo. absolutamente. Fantástico. Sigo viendo mucha acción. Es cierto que poca actuación, y es verdad, y eso está muy bien, pero sigo viendo en ti a una persona vamos, implicadísimo en lo que hace y es muy bonito cómo nos lo transmites y cómo nos cuentas todas estas cosas. Un abrazo grande Nos desde vemos aquí pronto, y Enrique. nos vemos pronto. Y Muy a bien. Patricia la veré en breve, supongo, Sí, también. sí, 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 sí. Imagino que sí, que así sea. Venga, chao, chao. Muy bien. Gracias a todos por la Hasta paciencia. pronto. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós.